A nuestro equipo nos surgió la curiosidad de cómo era Barbosa antes y todos sus recuerdos ancestrales. Así que encontramos muchos temas por abarcar. Así que creamos esta maravillosa serie y te invitamos a que viajes en el tiempo con nosotros y descubras todos los secretos del pasado de Barbosa. Hola, soy María José y pertenezco al grupo de fotografía y audiovisual de la Casa de la Cultura Joaquín Emilio El Zurdo Tavares. En nuestro equipo de fotografía y audiovisual nos entró la curiosidad de cómo era Barbosa antes y todos sus recuerdos ancestrales. Hola, muy buenas tardes, soy María José, soy estudiante del curso de fotografía de la Casa de la Cultura. Hoy vamos a hablar sobre el Papa Pedro II y hoy nos encontramos con don Francisco Restrepo, gestor cultural de la Casa de la Cultura. Muy buenas tardes, ¿cómo Hola, está? Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Cuéntenos sobre el Papa II, ¿cómo se llamaba? Su Santidad el Papa Pedro II se llamaba Antonio José de los Dolores Hurtado Hernández. Nació en Barbosa en el año de 1898 y murió aquí mismo en Barbosa el 8 de mayo de 1955. ¿Tuvo familia, hijos, esposa? No, porque él desde muy temprana edad se metió al seminario de Yarumal y por el inconveniente de que se le murió su señor padre, le tocó interrumpir los estudios sacerdotales y se vino para Barbosa y puso una sastrería, puso en práctica pues unos conocimientos de odontología que adquirió en el ejército y también incursionó en los trabajos con oro. Cuando murió el Papa Pío XI, entonces él mandó unos 3 telegramas a Roma diciendo que no buscaran en Roma el sucesor de Pío XI, porque el sucesor estaba aquí en Barbosa, Antioquia, Colombia, Suramérica, y que no mandaran en avión por él, sino en barco, que porque él no montaba en avión. ¿Y por qué se consideraba papa? En el Vaticano pues nunca le respondieron. Entonces él, ante la negativa del Vaticano, él decidió convertir su casa en el Vaticano. Entonces él tenía cardenales, cardenalas, sacerdotisas y él mismo se confeccionó el traje de papa, se hizo un Cristo y la tiara y la casa se convirtió en su Vaticano. Para usted entrar donde él tenía que pedir cita con 15 días de anterioridad. Cuando ya llegaba, entonces besarle el anillo papal y hacerle la reverencia. Él era magíster. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo a nivel local? Mucho, a tal punto de que la religión católica, el padre Jesús María Arias lo excomulgó, porque él, por ejemplo, en Semana Santa, él hacía sus procesiones independientes a la de la iglesia de San Antonio, ¿cierto? Y él tenía sus imágenes, tenía sus cargadores, y el Jueves Santo, en la última cena, él la hacía en la calle, y en la última cena era con pavos, con corderos, y él atraía a la última cena la gente más pobre que había en la localidad, incluso los indigentes. Entonces lo querían mucho. Y hay una anécdota referente a eso, que una vez el Papa, el padre Arias, entonces fue a la escuela a preguntar que cómo se llamaba el Papa. Y todos los niños respondieron que su santidad el Papa Pedro II. Entonces él tuvo muy buen impacto dentro de la comunidad y él ayudaba mucho a los pobres. Tanto así que quería descubrir 2 cosas principalmente. La primera, el secreto de la eterna juventud, y la segunda, la cura contra el cáncer. Hay varias anécdotas referentes a eso.
¿Y cómo reaccionaba la gente de Barbosa ante él? Lo trataban con respeto, con mucho respeto. Hace aproximadamente 3 meses murió la que era la portera, doña Ofelia Gómez, y yo la entrevisté, pues tuve la fortuna de entrevistarla en vida, y ella me contó muchas anécdotas porque él era muy respetado. Primero que todo, él era muy galán, era aparentemente de un físico muy, se dice bonito, aunque sea otro hombre, ¿cierto? Vino a Medellín Dalia Iñiguez, una poetisa cubana, a dar una serie de recitales poéticos, y él fue a uno de ellos y quedó enamorado de ella. Entonces, todos los días, don José Antonio José Hurtado, le mandaba un ramo de rosas rojas. Él nunca se casó, y dicen en la época, porque él murió en mayo y en agosto fue la inundación que hubo aquí en Barbosa, entonces decían los ciudadanos de la época que la inundación había sido una maldición del Papa Pedro II, pero no hay nada confirmado. ¿Y cuál fue la causa de la muerte y de cuántos años murió? Murió de 57 años y la causa fue la diabetes. Entonces, ahora te contaba pues que la iglesia lo excomulgó 2 veces, pero 2 veces lo volvieron a recibir en el seno de la iglesia. Él quería encontrar primero que todo la cura contra el cáncer y el secreto de la eterna juventud. ¿Y nos puedes compartir alguna curiosidad sobre él? Claro, en las investigaciones que hacía, entonces, para curar el cáncer, él madrugaba, desde aquí por la calle del Cooperativo que ustedes llaman, una cuadra abajo del Cooperativo, entonces estaba la casa de él, donde era el Vaticano, la casa materna. Y hay un almacén que llama Moda al Día por la calle del Comercio, que es el Vaticano. Entonces él dormía en la casa de la mamá, madrugaba a las 5 de la mañana, se iba para el morro y cogía varias hierbas, varios rastrojos, venía y las molía en un crisol y extraía un extracto. Cuenta su biógrafo, don Víctor Bustamante Cañas, que alguna vez vino un campesino y él lo inyectó con ese líquido, pero no se sabe si se murió o se alivió. Ahí nos quedó la incógnita de la historia. Y la otra, de la eterna juventud, me contaba doña Ofelia que él se encerró un mes únicamente comiendo papaya y bananos, y no salía ni a ir al baño, ni se bañaba, ni nada, que porque él decía que el secreto de la eterna juventud consistía en la buena alimentación y en una vida sana. Entonces se encerró durante un mes, no salió ni al baño, al mes decidió salir, entonces salió amarillo por los efectos de la papaya, porque no comía nada más, y la pieza estaba vuelta a una inmundicia. Entonces no logró pues su cometido. La otra anécdota es que él era muy aficionado a la lotería. Entonces, gran parte de la herencia que dejó de su señor padre lo jugó en lotería, y cuenta pues que fueron por ahí 7 bultos así de grandes que sacaron de billetes de lotería que nunca ganó, y ahí se le fue la fortuna. ¿Tienes alguna otra curiosidad sobre él? Pues, como te dije ahorita, que el Papa Pedro II murió el 8 de mayo de 1955, y al 8 de agosto de ese mismo año ocurrió la gran inundación de aquí de Barbosa, donde hubo varios muertos. Entonces la gente del lugar, de la época, decía que esa catástrofe se había ocurrido a raíz de una maldición del Papa Pedro II. El padre Eliseo Tobón Cadavid, primer párroco en ese tiempo La Valvanera, entonces él decía que el Papa de Barbosa había dejado una profecía maluca para Barbosa, para el futuro. Pero el padre Eliseo murió y el Papa también, entonces no se sabe exactamente qué pasó. Y los restos, el padre Eliseo, por eso lo quería tanto, porque el padre Eliseo luchó
para coger los restos del Papa y llevarlos para una especie de mausoleo u osario que tienen dentro del templo, y ahí reposan los restos de su santidad el Papa Pedro II. Otra anécdota es que el Papa Pedro II fue visitado por grandes personalidades de la vida pública colombiana. Juan Saga, un periodista del Espectador, se dio cuenta de que aquí en Barbosa había un señor que se había autonombrado Papa, y parodiando la profecía que hay en el Vaticano, que cuando el Papa se llame Pedro, la Iglesia Católica se acaba. Él no hizo caso de esa cosa y se autonombró pues Pedro II. Vino Juan Saga, el periodista del Espectador, le hizo una crónica, y entonces la fama de él creció en toda América. Tanto así que pues yo particularmente concedí una entrevista a Salud Hernández para hablar del Papa, para Gato Pardo, porque la fama del Papa llega hasta México y hasta la Patagonia. Otra cuestión es que se dice por qué se autoproclamó Papa. Encontré un documento que dice que el obispo de Tunja, dado de que el Vaticano no quiso responder a los telegramas que él mandó, entonces hicieron como una especie de concilio, varios obispos, y lo hicieron en Tunja, y de ahí salió que José Antonio José de los Dolores Hurtado Hernández de Barbosa fuera el Papa colombiano. Entonces, en cierta parte eso estaba auspiciado por la misma Iglesia Católica. Yo tengo el documento fechado y todo, pero no se le ha hecho pues como la bulla a eso, porque no tengo cómo comprobarlo. Entonces es una de las anécdotas por las cuales la leyenda del Papa Pedro II de aquí de Barbosa va a permanecer por mucho rato más. Muchas gracias por toda la información que nos diste sobre el Papa Pedro II de Barbosa. La Casa de la Cultura siempre va a estar de puertas abiertas, y por mí a la orden siempre, con mucho gusto. Te invitamos a que nos sigas a nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos.